La gracia de Dios abunde en nuestros corazones. Yo los invito a que tomemos la palabra de Dios. Vayan conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, al capítulo número 3. En esta mañana estaremos considerando los versículos del 1 al 2. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Oremos. Amado Dios, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por tu generosidad y por tu bondad. Tú eres un Dios excelso, tú eres un Dios magnífico, eres un Dios eterno, maravilloso, eres un Dios bueno. Delante de ti, Señor, nos humillamos, delante de ti clamamos, pidiéndote que en esta mañana tú nos muestres tu grandeza, nos muestres tu magnificencia, nos muestres tu poder y tu hermosura. Que mediante tu palabra seamos transformados, seamos renovados, seamos cambiados. Que nuestra mente sea limpiada de toda impureza, de toda ignorancia, de todo aquello, Señor, que nos lleva al pecado y a la maldad. Límpianos, purifícanos. Que tu palabra nos instruya en el camino de la vida, en el camino de la santidad, en el camino de la piedad. Muéstranos a Cristo Jesús, muéstranos a tu Hijo, y que nosotros podamos correr en pos de Él. Danos la sabiduría y el entendimiento necesario para comprender tu palabra y que esa nos cambie de manera radical. Nos entregamos a ti, oh Dios, y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, en esta porción de la Escritura encontramos nuevamente al apóstol Pedro instando a los hermanos a tener presente las palabras que han sido dichas, no solo a través de los apóstoles, sino también a través de los santos profetas. Recordemos que en el capítulo 1 de esta carta, el apóstol nos hace una descripción de lo que significa vivir en Cristo Jesús, qué es ser un creyente, qué es ser participantes de la naturaleza divina y cuáles son los deberes y responsabilidades que exigen esa nueva vida, una vida en Cristo, una vida en Jesús. Y que si realmente Dios ha obrado y operado en nuestro interior, entonces nosotros debemos hacer evidente esa elección y esa vocación. No obstante, esa nueva vida, esa vida en Cristo Jesús tiene sus enemigos. Y estuvimos viendo allí en el capítulo 2 cómo el apóstol Pedro nos advierte que dentro de la congregación, en medio de la iglesia, se levantarán seguramente falsos maestros. Y en ese segundo capítulo se nos hace una descripción muy detallada, muy específica, de cuál es la estrategia de esos falsos maestros y cuáles son las cualidades que estos maestros expresarán para manifestar su naturaleza pecaminosa. Ahora aquí en este capítulo 3, Pedro insiste en que debemos tener siempre presente
las palabras que han sido dichas, no solamente por los apóstoles, sino también por los santos profetas. Y vamos a ver en este capítulo que Pedro va a intentar o desea que la iglesia tenga siempre presente en su memoria que en los postreros tiempos es cuando más debe aferrarse a las promesas que Dios le ha dado acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso he titulado este sermón, en los postreros tiempos, recuerda. En los postreros tiempos, recuerda. Y para poder hacer lo que dice el texto, que es recordar, tenemos considerando en primer lugar que para recordar debemos tener una mente vigilante. Para recordar debemos tener una mente vigilante. Y en segunda instancia, para recordar debemos tener una mente perseverante. Para recordar debemos tener una mente vigilante, y para recordar debemos tener una mente perseverante. En el versículo 1, Pedro inicia con las siguientes palabras: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro se refiere a los lectores y oyentes de esta carta como amados. Es decir, él está dirigiendo estas palabras a aquellas personas que él aprecia. Y las aprecia no solamente como pastor, no solamente como apóstol, sino también como hermano. Él siente un gran afecto por aquellos que están leyendo o irían a escuchar estas palabras. Son sus amados. Es decir, que estas palabras están cargadas no solamente del amor de Dios para con su iglesia, sino del amor de un siervo. El amor de un siervo. Son sus amados. Y precisamente porque los ama, él debe ser fuerte en sus palabras. Es más, notamos que el término que utiliza Pedro para referirse a sus palabras dichas tanto en la primera carta como en su segunda es exhortación. Ahora, a nosotros no nos gusta esa palabra, porque por lo general cuando escuchamos la palabra exhortación la asociamos con que nos van a regañar, nos van a decir algo que no debemos hacer o que estamos haciendo mal, y por lo general nuestra mente pecaminosa no nos gusta que nos digan qué es lo que estamos haciendo mal. No obstante, Pedro comienza diciendo: ustedes son mis amados, son personas queridas, son personas que están en mis más entrañables afectos, y por lo tanto debo expresarles las verdades que necesitan para que sus vidas sean edificadas. Y si debo insistir una y otra vez en lo mismo, lo haré con la mayor diligencia, si eso es para provecho de vuestras almas. Notemos que esta no es la primera vez que Pedro habla de recordarles algo. En el capítulo 1 nos encontramos que él les anuncia a la iglesia que él va a intentar de hacer todo lo posible para que una vez que él parta, muera y esté con el Señor, sus palabras aún perduren en sus mentes. Qué maravilloso es contar con siervos que tengan un corazón cargado de amor para la iglesia, a tal punto que deseen que las palabras de Dios permanezcan en sus corazones.
corazones. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Notemos que Pedro señala que estos cristianos, que los lectores y oyentes de esta carta gozan de un entendimiento limpio. Es decir, tienen una mente que ha sido purificada para comprender los asuntos espirituales. Una mente limpia, un entendimiento limpio, es aquella que ha sido desprovista de todo impedimento, todo obstáculo, para que busque de Dios. Ahora, no solamente se refiere a limpia en el contexto de pureza, porque por lo general siempre asociamos limpieza con quitar las manchas o con quitar los imperfectos. Pero también limpieza se refiere a que esa mente tiene un único propósito. Es una mente unida. Eso lo podemos entender con el pasaje que encontramos en Mateo, capítulo 5, cuando habla de que aquellos que tienen un corazón limpio verán al Señor. Y allí limpieza se refiere que es un corazón no solamente que ha sido purificado, sino que es un corazón que únicamente tiene un solo propósito. Y en ese sentido se nos está diciendo que los cristianos tenemos este gran privilegio de tener un entendimiento, una mente que ha sido regenerada, que ha sido transformada, que ha sido purificada, pero que también busca un solo propósito. Y esa mente que tiene estas grandes características ahora puede entender y comprender realidades espirituales que antes, por la naturaleza pecaminosa, no podía. Es lo mismo que encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 15. Allí el apóstol Pablo nos dice: pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, el hombre que aún no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Fíjense cómo ve el hombre natural las realidades espirituales. Para él son extrañas. Son tan extrañas que simplemente las puede calificar como locura. Y no las puede entender, sigue el texto, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí el espiritual es aquel que, según Pedro, tiene un entendimiento limpio, un entendimiento purificado y que busca un único fin. No obstante, el tener una mente limpia, el tener una mente que ha sido purificada, no garantiza que es una mente libre de caer en el engaño. Note esto. Aunque el creyente tiene una mente que ha sido transformada y que ahora puede ver la luz de lo espiritual, eso no significa que es una mente que esté libre de caer en el error. Porque aún la duda puede ser sembrada en este tipo de mente. Es por eso que Pedro insiste en afirmar de que esas mentes limpias, esos entendimientos limpios, deben ser despertados. Deben ser despertados.
una mente limpia debe ser vigilante para poder recordar la promesa que Dios le ha dado acerca de lo que va a suceder en los posteriores días y de la realidad de la segunda venida de Cristo. Esa mente que goza ahora de esa limpieza, esa purificación, debe estar atenta. Como dijo algún predicador, debe encenderse, debe estar prendida, que oprimir ahí el botón de on, encenderla. Y ese es el propósito que expresa Pedro en este primer versículo. Él desea despertar el entendimiento del creyente. Él desea que sus mentes sean mentes activas. ¿Por qué? Una mente que duerme no sirve, no es útil para el beneficio de la iglesia. Puede hacer que el creyente goce de este gran privilegio de tener una mente, un entendimiento que pueda comprender las cosas espirituales y sin embargo no las esté utilizando ni para su propio bien ni para el bien de sus hermanos. Qué triste es esto, ¿cierto? Qué triste, qué triste. Haciendo o trayendo una comparación que hizo cierto pastor, diríamos de la siguiente manera: sin lugar a dudas, llena de nostalgia el corazón ver a una persona que no pueda caminar porque le faltan sus piernas, le han sido cortadas. No obstante, causa mayor tristeza ver que quienes las poseen y las tienen no las utilizan y tienen una mayor incapacidad de aquellos que físicamente no las poseen. Fíjense eso, esta ilustración que hace cierto pastor. Hay una persona que desea caminar, anhela correr, pero no puede porque le faltan sus miembros. Pero hay otra que los posee, los tiene, cuenta con ellos y no lo hace. Y no solamente no lo hace, sino que está más imposibilitado que aquella que no los tiene realmente. ¿Por qué? Porque por lo menos aquella que le hace falta a sus miembros tiene el deseo y la intención. Esta ni eso cuenta. Y es por eso que Pedro insiste en que el creyente que tiene un entendimiento capaz de ver las realidades espirituales debe tener ese entendimiento activo. Y para ello Pedro va a usar la palabra de Dios, las palabras de exhortación, para que esas mentes sean sacudidas y estén alertas y vigilantes. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Como diría Charles Spurgeon, un predicador inglés, las mentes más puras necesitan ser sacudidas, y deben ser sacudidas todo lo que se pueda, y en cuanto más, mejor. Así que Pedro hace un llamado a la iglesia, un llamado a recordar las promesas del segundo advenimiento de Cristo. Es decir, Cristo va a venir por segunda vez, pero para que la iglesia esté atento a estas cosas, debe activar ese discernimiento que Dios le ha dado. Y Pedro utiliza entonces palabras fuertes, palabras de exhortación, para que ellos vean esta realidad. Cristo vendrá, las promesas están en su palabra, son reales, son veraces. Además de que Cristo vendrá, también existirán falsos maestros, y esa existencia también es real, también es veraz, y en ambas cosas, en ambos temas, el creyente debe estar
Alerta para desear con expectativa la venida de Cristo y alerta para batallar contra todos aquellos que se levantan para engañar y llevar al error a la iglesia. Debemos estar alerta. Ahora bien, este es el deseo de Pedro, pero no solamente debe ser el deseo de Pedro, sino que debe ser el deseo de todo siervo que ama a la congregación, que manifiesta un genuino amor por la iglesia. El exhortarnos los unos a los otros es una tarea que debe ser constante y vívida en medio de los santos. ¿Por qué? Porque nos amamos. Y porque es la única manera en la cual nuestras mentes puedan siempre estar de manera sobria y lúcida. Si dentro de la comunidad cristiana no hay un espíritu de exhortación mutua, en la cual nos animemos a la fe, a las buenas obras, en la cual nos animemos en recordar las promesas divinas, entonces seguramente seremos engañados. Ahora, hay una intención por la cual Pedro desea despertar estas mentes que han sido iluminadas por el Espíritu Santo. Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Para recordar, necesitamos una mente perseverante. Pero continúa diciendo, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros. El propósito de despertar las mentes limpias de los cristianos es para que recuerden las palabras que han sido dichas en relación a la venida de Cristo y al reino eterno. Y eso lo habíamos visto ya en el capítulo número 1. Pedro en primera instancia nos señala que debemos mirar hacia dónde, hacia el pasado. Debemos mirar hacia atrás. ¿Y hacia quiénes? Bueno, debemos mirar hacia las palabras que Dios manifestó a través de los santos profetas. Es decir, que aquí Pedro le da importancia al mensaje bíblico del Antiguo Testamento, y que ese mensaje bíblico del Antiguo Testamento debe estar presente en los corazones de los creyentes. Pero en específico, ¿cuál mensaje? Bueno, en específico, el mensaje que está relacionado con la segunda venida de Cristo. Ahora, también es preciso aclarar que no podemos hablar de la segunda venida de Cristo sin tener presente la primera venida de nuestro Señor. ¿Y desde cuándo se empezó a hablar tanto de la primera venida de Cristo como de la segunda? ¿Desde dónde? Desde los inicios, hermanos. Desde la promesa dada a Adán y Eva. En el momento en el cual ellos pecaron, Dios les dio una promesa. No solamente que Cristo vendría por primera vez, sino que también vendría para destruir y acabar de manera definitiva con todo el mal. Como vimos en el estudio de esta mañana, ¿cierto?, en las diferentes manifestaciones en las cuales Cristo era presentado. Vemos el cachorro de Judá, vemos allí, ¿cierto?,
como Silo. En todo este tipo de cosas vemos que Dios, en el mensaje que proclamaba en el Antiguo Testamento, estaba presente ¿quién? Cristo. No solamente en su primera venida, sino también en la segunda. Siendo ciertamente el Cordero inmolado, presentado como sacrificio vivo, para que todos aquellos que creían en Él fueran salvos, sino también siendo presentado como el león que en los postreros días iba a venir como juez y como rey a expresar la justicia divina. Así que Pedro nos dice, miren al pasado, oigan a los profetas, pero no a cualquier profeta, a los santos profetas. Presten sus oídos, escúchenlo, siéntense a sus pies y que ellos les digan cuál es la verdad divina. Es lo primero que dice Pedro. Vayan a ellos y ellos les recordarán entonces que Cristo es una realidad. No solo en su primera llegada a esta tierra como siervo, como ser humano, sino como el Hijo de Dios, triunfante que vendrá por su iglesia. Así que vayan a Él. Pero si esto no es suficiente, si no es suficiente con ir al pasado, pues entonces escuchen las palabras de Cristo a través de los apóstoles. Si no es suficiente con que escuchemos la voz de los santos profetas, entonces escuchen ahora a los siervos de Dios en el Nuevo Testamento, hablando del mandamiento de Cristo que Él le ha dado a los apóstoles. No solamente hubo siervos en el pasado, hay siervos en el presente, y mientras la iglesia permanezca, habrá siervos en el futuro. Dios siempre contará con hombres que darán a conocer a su pueblo su consejo y le recordarán sus palabras. Eso es maravilloso, es una gran bendición. Dios en todos los tiempos, así como lo hizo con Israel, así como lo hizo con el pueblo judío, que envió a los santos profetas, ahora da a conocer su palabra a través de su Hijo. Y una vez que su Hijo ascendió, siguió dando a conocer su palabra por medio de los apóstoles. Y cuando los apóstoles desaparecieron, siguió dando a conocer su palabra a través de sus siervos. Siempre han existido y existirán hombres que Dios capacita para que aquellos que tengan un entendimiento limpio puedan recordar sus promesas, puedan recordar sus palabras. Y notemos que Pedro aquí hace algo extraordinario y que seguramente en la época impactó a los lectores de esta carta. Él lo que hace en el momento es igualar la autoridad de los apóstoles con la de los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden que para esta época la escritura del Nuevo Testamento se estaba desarrollando. Es decir, todavía no se habían escrito todos los libros del Nuevo Testamento. Aún la Biblia, el canon, no se había cerrado. Se estaba escribiendo. Dios lo estaba dando a conocer a sus profetas y siervos. Pero aún en ese momento, lo que encontramos aquí es que Pedro dice, miren, la autoridad que tienen los apóstoles en este momento es la misma que tuvieron los profetas.
Por lo tanto, deben confiar en ellos. Deben confiar en ellos. Deben confiar en los apóstoles, porque son siervos de Dios. Han sido capacitados para cuidar al rebaño, para cuidar a la congregación, y deben atender a sus palabras, porque muchos estaban menospreciando las palabras de estos siervos, y en lugar de atender a sus advertencias, estaban escuchando a los falsos, a hombres que solamente querían engañarlos y sacar provecho de ellos. Pero dice, no, los apóstoles hemos escuchado a Cristo Jesús. No solamente lo hemos escuchado, sino que lo hemos visto. Vivimos junto a Él, conocimos su ejemplo, y Él nos ha dado mandamientos, nos ha dado palabras para que ustedes las sigan, y al seguirlas su camino sea prosperado. Si ustedes escuchan nuestras palabras, están escuchando a Dios mismo, porque ese Dios que habló por medio de sus profetas habla hoy por medio de Cristo, el cual nos ha dado su palabra. Así que cuando Pedro iguala la autoridad de los apóstoles con la de los profetas, está señalando entonces de que tanto estos hombres, siervos del pasado, como estos siervos del presente, están bajo un mismo propósito, una sola intención. Y es que la iglesia reconozca que el triunfo de Cristo sobre el mal es una realidad, y que Él vendrá por segunda vez a castigar a los impíos y a llevar a los suyos en la presencia del Rey Eterno. Es más adelante lo que va a hacer Pedro es dar ilustraciones muy claras del juicio divino y de cómo éste se manifiesta sobre aquellos que niegan estas verdades que han sido presentadas tanto en el pasado, son presentadas en el presente y serán proclamadas en los tiempos que vendrán. Pedro insiste en que ellos estén atentos a la palabra de Dios dada a los siervos. ¿Y por qué Pedro insiste tanto en esto? Porque recordemos que los postreros días iniciaron justo en la ascensión de Cristo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, justo en el momento en que fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios Padre, iniciaron los postreros días, los últimos tiempos. Es más, era tanta la seguridad de que eran los últimos tiempos que vamos a encontrar en la Escritura las expresiones de que ya estamos al final de todo. No obstante, desde que Cristo ascendió hasta que fueron dichas estas palabras, habían transcurrido varios años. ¿Y qué creen ustedes que pasaba entonces por la mente de los cristianos de la época? Entonces se supone que estos son los últimos tiempos, los últimos días, porque las cosas ya no finalizan. Si estamos ya a la orilla de que todo esto termine y Cristo venga, ¿por qué no vemos las señales? Porque todo no se acaba. Y ante esas dudas que estaban siendo engendradas en esos entendimientos limpios, Pedro les dice, no, esperen, no se dejen extraviar por esos pensamientos. Recuerden. ¿Y qué deben recordar ellos? Deben recordar las palabras y promesas que le fueron dadas. Cristo vendrá, y Cristo vendrá pronto,
de manera inminente. Así que su tarea no consiste en razonar los tiempos. Pedro no les está pidiendo a ellos que ellos razonen los tiempos. Pedro les está pidiendo a ellos que crean en las promesas. Porque si ellos se colocan a razonar en los tiempos, sus mentes que debieran estar activas para comprender la promesa, van a dormir simplemente en razonamientos inútiles. Es decir, van a perder el tiempo pensando en por qué ha pasado tanto tiempo y Cristo no ha venido. Ahora imagínense, si eso les pasaba a ellos, que habían pasado unos cuantos años, ¿cuánto más a nosotros que han pasado tantos siglos? Han pasado muchos siglos desde que Cristo ascendió a los cielos. Sin embargo, nosotros debemos seguir proclamando las mismas palabras que dijeron los apóstoles y los santos profetas. Cristo viene pronto. Y aunque han pasado ciertamente más de tantos siglos, ¿cierto? Pues debemos afirmar que estamos en los postreros días, que estos son los últimos tiempos. No caigamos, hermanos, en el error de pensar de que estamos en la época más dorada de la humanidad. No, estamos cerca del fin. Estamos a instantes de entrar en la eternidad. Y algunos ciertamente entrarán en la eternidad para perdición y condenación. Pero otros, los que seguimos creyendo en estas palabras, los que somos los amados, los que perseveramos en las promesas divinas, entraremos a la eternidad para una vida gloriosa, llena de la presencia y magnificencia de Dios. Estos son los últimos tiempos, hermanos. Estos son los últimos instantes. ¿En qué gastaremos nuestros días? ¿En qué invertiremos nuestra mente? Escuchemos lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Nuestra mente debe perseverar en estas cosas. Debe trabajar en todo lo bueno. Ahora, hay una pregunta: ¿en dónde podemos encontrar estas cualidades descritas en Filipenses capítulo 4, versículo 8? ¿En qué parte de este mundo podemos encontrar algo que sea verdadero, todo honesto, todo justo, todo puro, todo amable, algo que sea de buen nombre, algo que sea de una virtud intachable, algo que sea digno de alabanza? ¿En dónde? ¿En dónde? En lo único que podemos encontrar estas características es en la bendita palabra de Dios, es en Cristo mismo. Y la mente del cristiano debe estar saturada de ellas. Para que ninguna duda, para que ningún error, para que ningún engaño, para que ninguna mentira pueda entonces manchar esa mente que ha sido purificada.
Dios nos conceda que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, nosotros podemos siempre recordar. Pero recordar que esa sagrada promesa que Dios nos ha dado, de que estaremos en el reino eterno, de que Cristo vendrá por segunda vez, que los malvados serán castigados y que nosotros seremos participantes de una gloria como jamás se ha visto, así como cantamos, ¿cierto?, en los himnos, que llegará el día en que nuestro nombre, ¿cierto?, será pronunciado en el libro de la vida. Cuando allá se pase lista, nuestro nombre será pronunciado, de que estaremos en la nueva Jerusalén, en donde la gloria de Dios ocupará absolutamente todo, y que habrá victoria para la iglesia, aunque en estos últimos tiempos tendremos grandes luchas y grandes debilidades. Que mi Dios continúe bendiciendo, hermano. Oremos. Amado Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, y sea toda exaltación, oh amado Rey. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu instrucción, y ayúdanos, Señor. A veces se nos olvida que estos son los últimos días, estamos en los últimos tiempos, estamos, Señor, allí en la frontera que divide lo temporal hacia lo eterno, a un paso, Señor, pocos pasos de entrar a tu gloria y de estar en tu presencia. Y tal es nuestra despreocupación que a veces, Señor, nos ocupamos más en estas cosas temporales, en estas cosas terrenales, y nos olvidamos de las verdades eternas, nos olvidamos, Señor, del Evangelio mismo, nos olvidamos de Cristo Jesús y de su prioridad en nuestras vidas, nos olvidamos de su segunda venida y de que nosotros debemos esperarlo con atención, con gran anhelo, con gran expectativa. Ayúdanos, Señor, a no vivir de manera frívola en este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener una mente más despierta, más alerta, más vigilante, más perseverante. Ayúdanos, Señor, a siempre tener presente de que solamente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y que la ciudad celestial nos espera, y que somos ciudadanos de ella, y por lo tanto debemos esforzarnos en todo bien para tu gloria mientras estemos en este mundo. Nos entregamos a ti, Señor. Ayúdanos a guardar este día tuyo con toda devoción, y a ti sea alabanza ahora y siempre en nombre de Cristo Jesús. Amén.